extraordinarias. En 1659, tras pasar semanas en la mar, un barco francés llega al peligroso litoral de Senegal. La misión de la tripulación es establecer un puesto comercial. San Luis. San Luis se fundó aquí, en la isla de Ndar, en pleno río Senegal. Cuando los franceses llegaron a estas costas, descubrieron una gran comunidad de pescadores que los ayudó a establecerse en Senegal. Esa comunidad cuenta hoy con 30.000 personas que siguen viviendo de la pesca. Los pescadores viven en el distrito de Guet Ndar, situado en la Langue de Barbarie, una zona geográfica muy peculiar que se halla entre el río Senegal y el océano Atlántico. El profesor Charles Cámara conoce muy bien esta comunidad pesquera. Eran los primeros ocupantes de la isla. Eran agricultores y ganaderos en Guet Ndar, que en el idioma wolof significa recinto. Con el tiempo, por supuesto, pasaron a su oficio auténtico, a ser pescadores. Aquí los recibe el pueblo entero. Ni se imaginan lo que ha costado traer los peces, por pocos que sean. Mirad lo furioso que está el mar. Siempre está así porque estamos en una gran costa. Somos gente de mar. Junto al río, las aguas están más tranquilas. Aquí descargan la pesca nocturna. Para acceder al río, los barcos deben cruzar la desembocadura, y es más complejo de lo que parece. Charles se ofrece a llevarnos. Buenos días, capitán. ¿Nos lleva? ¿El barco es seguro? Me da miedo. Volveremos sanos y salvos, lo prometo. Vale, subo entonces. Por favor, tenga cuidado. Ellos vienen con nosotros. Cuidado, no vayamos a chocar. En los tiempos del puesto comercial, los barcos pesqueros ayudaban a descargar las grandes naves que echaban anclas en el mar. La desembocadura se halla a pocos kilómetros al sur de San Luis. Para los barcos franceses era casi imposible cruzar esta barrera de olas. El problema principal es penetrar en la desembocadura. Las embarcaciones de la época no estaban motorizadas, solo tenían las velas. Se movían con el viento y como la marea es tan agresiva aquí, no siempre lograban entrar. En mi humilde opinión, si se pudiera drenar el fondo oceánico, encontraríamos muchas embarcaciones. Y no lo digo por decir. Los franceses hicieron bien en dejar que los pescadores los guiaran. Así evitaban que sus barcos naufragaran y fueran saqueados. Había un acuerdo tácito entre pescadores y marinero. Si el barco lograba pasar, todo iba bien. Pero si naufragaba, perdían una fortuna. Daban a los marineros un día para apañarse, pero después los pescadores se ponían a bucear y se quedaban todo lo que encontraban. Antes de llegar a San Luis, los barcos franceses tuvieron que afrontar los peligros de la costa africana durante cientos de kilómetros. El naufragio de la Medusa en 1816 es un triste ejemplo.
La Medusa era una fragata que tenía como cometido traer a funcionarios a Saint-Louis y sin darse cuenta encalló en arena. La situación requería una respuesta rápida, así que decidieron hacer una balsa que pasó largos días a la deriva hasta llegar a tierra. Al parecer, no era la mejor forma de salvarse. No había espacio suficiente en los botes de rescate. Durante 13 días, 146 hombres y una mujer flotaron a la deriva sobre una balsa improvisada. Hubo peleas y algunos llegaron a recurrir al canibalismo. Solo 10 hombres sobrevivieron a ese calvario. La catástrofe tuvo un impacto tal en Francia que inspiró a Théodore Géricault para crear su obra maestra, la célebre pintura titulada La balsa de la Medusa. Para imbuirle realismo, contó con el testimonio de 2 supervivientes e incluso visitó morgues y hospitales para pintar esta obra de arte. Como africano me siento identificado con esa historia. No se nos olvida lo que pintó Géricault. Es la historia de Saint-Louis y la historia de Francia al mismo tiempo. Creo que por eso me gusta la balsa de la Medusa. Eso pienso. En el siglo XVII, la desembocadura del río Senegal resultó ser un punto estratégico para el desarrollo del puesto comercial. Frente al distrito de Guet-en-Dar está el casco antiguo colonial. Aquí se establecieron los franceses y fundaron la primera ciudad europea en África Occidental. Bautizaron a la isla Saint-Louis en honor a 2 reyes, Luis IX y Luis XIV. A los primeros franceses que se asentaron aquí no les estaba permitido traer a sus esposas, y muchos tuvieron relaciones con mujeres nativas. Eran las siñars. La palabra deriva del portugués señora. Al no poder casarse, estas cortesanas impusieron un concubinato, algo inimaginable en la época. Los hombres debían reconocer oficialmente a sus hijos mulatos. Los hijos heredaban el nombre del padre y todas las propiedades que hubiera adquirido en África. Estos privilegios procuraron sus fortunas a la nueva burguesía mestiza de Saint-Louis. Las siñars adquirían esclavos para usarlos como esclavos domésticos. La fortuna de una siñar se medía en el número de esclavos domésticos que poseía. Algunas tenían hasta 50 o 100 a su servicio. No eran como los demás esclavos que podían venderse para ganar dinero. Aquí todavía quedan algunas descendientes de las siñars. Ariane Réau pertenece a una familia de origen bretón y normando y de distintas etnias senegalesas. Perfecto. Magnífico. Esta directora de hotel quiere revivir el pasado glorioso de Saint-Louis. Actualmente prepara a 3 nuevas anfitrionas que recibirán a sus clientes de prestigio vestidas de época. A Ariane le fascina la gran elegancia de estas mujeres. Esto hay que colocarlo así. El foulard es importante porque es parte del atuendo. Sostén la bolsita así. Estas mujeres mulatas hacían gala de su posición con sus sofisticadas prendas europeas. Las siñars iban con sus padres al encuentro de su familia europea. Compraban en grandes almacenes y adquirían todo tipo de ropa, vestidos, tejidos y joyas europeas, aunque ya tenían joyas africanas. Cuando regresaban, buscaban sastres que pudieran reproducir las prendas que habían visto o copiar los vestidos que les gustaban.
Poneos firmes y caminad un poco para ver vuestro poder e influencia. Son cautivadoras. Cuando estaban solteras, iban en busca de un buen caballero que se casara con ellas. Se reunían entre ellas para aconsejarse. Decían, ha llegado fulano, a alguien puede interesarle. Generación tras generación, las Signars se convirtieron en empresarias formidables. Gracias a su doble cultura, hacían de intermediarias entre las etnias locales y los comerciantes europeos. La prosperidad de esos negocios permitió a los franceses establecerse definitivamente y construir las primeras viviendas permanentes. Los colonos construyeron estas casas con balcones. Permitían a las Signars vivir en el piso de arriba y mostrarse sin mezclarse con la actividad de las calles. Hoy día, estas fachadas son un rasgo distintivo de la ciudad y la UNESCO las ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Buenos días. Suzanne Hirgy es arquitecta. Gracias. ¿Me puedo sentar? Gracias por recibirme. Esta francesa lleva más de 10 años visitando Saint-Louis para estudiar su patrimonio. Con el paso del tiempo, el uso que se da a estas viviendas ha ido evolucionando. Estamos en una casa colonial y la vida es muy distinta a cómo residían las Signars y los comerciantes franceses. Ahora la familia vive en la planta baja. La escalera se ha desplomado, así que solo viven abajo. Han restaurado lo que en las aldeas senegalesas tradicionales se conoce como tapad, donde la familia come y se reúne. Incluso he visitado casas en las que arriba vivían cabras y la familia abajo. Pocas casas en Saint-Louis conservan la arquitectura original de la época. Suzanne dirigió la restauración de este edificio, que se considera uno de los ejemplos más bellos de casa-galería. Esta casa fue construida por comerciantes de Burdeos en el siglo XIX. Hoy día la planta baja se ha convertido en salón, pero originalmente era un almacén de mercancías. Los salones los diseñaban las Signars, dando lugar a una mezcla entre estilos francés y senegalés. La gente iba de un lado para otro. Había mucho jaleo. Así que creaban espacios tranquilos, protegidos y lujosos. Crearon estas famosas galerías que son, digamos, el equivalente de los salones en las casas contemporáneas. Aquí se sentaban en butacas cómodas con sus hermosos atuendos de Signars. Era una vida espléndida. La casa está orientada al oeste y se halla frente al océano, de modo que por la casa circulan corrientes que la depuran de ese aire nocivo al que tanto temían los europeos. Efectivamente, sucumbían a muchas enfermedades. No solo a la malaria, también estaba la peste y las epidemias del cólera. Los europeos hacían todo lo posible por crear un hábitat sano. Las Signars también adoptaron este sistema y ventilaban la casa por la mañana con las brisas marinas y con los vientos fluviales del río por la noche. Si los franceses se asentaron en Saint-Louis, fue ante todo por el comercio. Por la goma arábiga, muy codiciada entonces, pues con ella se enriquecían.
Los comerciantes cambiaban esta resina de acacia por cuencos de cobre, espejos o tabaqueras llenas de especias. Como entonces, la región de Ferlo, al noreste de Senegal, es la zona donde más goma arábiga se produce. Las acacias casi han desaparecido y se ha convertido en un producto raro en el país. Estamos en Dara, a más de 2 horas en coche de Saint-Louis. Morsar es uno de los mayores vendedores de goma arábiga de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la familia? Alassane se encarga de cosechar la goma. Guía a Morsar por la maleza. Aquí crece en estado salvaje una especie de acacia cuya savia rebosa goma arábiga. Para extraer la resina, Alassane primero debe despojar al árbol de su corteza. Hay que dejar que el árbol sangre durante un mes para obtener la apreciada goma. Es muy difícil obtener la goma, porque cuanto más sangran los árboles, menos producen. La cosa se complica más aún cuando lleva tiempo sin llover. Los árboles están muy separados. Es el problema de este trabajo. Esto es goma arábiga auténtica. En esta región, cuando alguien enferma, se tritura y se mezcla con leche para curar males de estómago. ¿La recoges cuando bajes? Sí, cuando baje la recojo. Esta resina no solo es beneficiosa para la salud. Hasta el siglo XIX los europeos le daban muchos usos, como impermeabilizante para techos, por ejemplo, o incluso como adhesivo de sellos. La goma arábiga era indispensable en aquel entonces, como hoy día. Por eso se encuentra en tantos productos como dulces, alimentos y muchos fármacos, claro. Cada día, Alassane debe trabajar en unos 20 árboles para obtener unos pocos kilos de resina. Hora de volver a la aldea a negociar el precio de la mercancía. Alassane presenta su cosecha en estos sacos. Contienen alrededor de 300 kilos, fruto de 5 semanas de trabajo. En aras de respetar la cultura del trueque, Morsar recibe parte del pago en sacos de arroz. Para concluir la transacción, el resto se paga en metálico. Morsar prosigue su recorrido por la región. Todavía debe visitar varias aldeas de la región de Ferlo. En el siglo XVIII este producto procuró una fortuna al puesto comercial. Y Saint-Louis, que ya era un importante centro comercial de oro y esclavos, empezó a atraer cada vez a más población, mayormente musulmana. Es hora de la oración. La historia de esta mezquita es fascinante. Su construcción, que data de mediados del siglo XIX, fue bastante complicada pese a que la población de Saint-Louis era mayormente musulmana. La prominente comunidad de mestizos se oponía a su construcción. Acabó por ceder, pero con 2 condiciones. La primera, que la mezquita se construyera fuera de la ciudad, en pleno campo. Y la segunda, que en vez de almuédano, el minarete tuviera una campana y un reloj para indicar las horas de rezo. La mezquita de Saint-Louis es la única del mundo que tiene campanario desde su construcción. La historia
historia de Senegal la transmiten oralmente de generación en generación cuentacuentos llamados griots. La tradición de los griots existía mucho antes de que los franceses se asentaran aquí. En una época en la que no existían escritores, los griots se encargaban de narrar las leyendas de los reinos. Los griots de hoy día usan la radio para contar sus historias. Buenos días, queridos oyentes. Estáis en Teranga FM, la voz de San Luis. Hoy me acompañan mis dos amigos, el Haj Sabi y el Haj Alioune Badar Mbeng, más conocido como Mahou. Golbert fundó Radio Teranga hace casi 20 años. Cada lunes, junto a sus dos amigos griots, emite un programa sobre la historia del país. Cuesta no abordar la cuestión de la presencia francesa en San Luis. Ahora, para relajarnos, vamos a oír una voz de oro. Hablo de ello todos los días cuando se presenta la ocasión, porque me niego a olvidar mi pasado. Pero creedme, pasead por la ciudad. Cada rincón tiene historia tanto senegalesa como francesa. Y cuando conoces a alguien de San Luis, no tardas en encontrar a un francés. Igual que si estás en París, rascas un poco y encuentras a alguien de San Luis. Es como un matrimonio entre amor y razón. Gracias a su emisora de radio, Golbert tiene muchos oyentes. En una ciudad en plena modernización, el periodista vela por el respeto a las tradiciones. Golbert suele hablar a sus oyentes de una fe ancestral que sostenía que San Luis está protegida por una diosa. Se llama Mam Kumba Bang y vive en el río. Para no encolerizarla, se acostumbra a hacer ofrendas y sacrificios. Golbert acude al mercado de la ciudad a comprar los ingredientes necesarios para el ritual. ¿Te he dado 1000 francos? Eso es. Quédate la vuelta, es un regalo. Es cuajada, con ella se hacen ofrendas. El espíritu la necesita. Es sumamente importante. Tienes que poder consumirla tú mismo. Golbert se dirige al río a hacer una ofrenda de cuajada y un paquete de azúcar a la diosa apodada Abuela. Mam Kumba Bang, protectora de San Luis. Bendiciones, abuela. Larga vida en estas aguas. Gracias, abuela. Siempre que tengo un problema, como cualquier persona de San Luis, tengo que hacer la ofrenda correctamente. No pueden ser menos de 15 veces en 30 días o mis deseos no se cumplirán. Es vital que yo sea sincero y puro, que esté convencido de que está ahí y tiene el poder que Dios le dio para velar por mí, protegerme y hacer que mi país avance. Antaño se recomendaba a todos los visitantes de San Luis que presentaran su ofrenda antes de hacer cualquier cosa en el río. Esos son los restos de uno de los primeros puentes que se intentaron construir aquí. Los franceses trabajaban en él por el día, pero como no presentaban ofrendas, cada noche el espíritu del río lo devastaba como diciendo: «Tened cuidado o os daré una lección». Al final, los franceses lograron construir otro puente sin tragedias, el puente de Faidherbe. El puente debe su nombre a Louis Faidherbe, antiguo gobernador de Senegal. Esta estructura colosal se inauguró en 1897. Mide más de 500 metros de largo y es toda una obra maestra. Gracias a él, la isla de San Luis ya no está aislada. Más de 70.000 personas lo cruzan a diario y su construcción no ha despertado la ira de Mam Kumba Bang.
Es fabuloso. Desde que se puso la primera piedra hasta su inauguración, 0 accidentes. Se ha creado empleo. Tenemos un puente nuevo sin parangón en toda África. Toda la gente de Saint-Louis se enorgullece del puente de Faidherbe, y yo en particular también. El puente se construyó a finales del siglo XIX y con los años se ha convertido en un símbolo de la edad dorada de Saint-Louis. Fundada por viajeros marroquíes y enriquecida gracias a marineros franceses, Saint-Louis atesora el legado de sus orígenes variopintos. Es la Venecia africana, un lugar donde rompen las olas de la historia y del océano. Hey, yo, y'all like definitely cool, so